Jesús dice en pasajes, no, yo no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de decirles, vayan y prediquen, enseñen. Y luego dice, los guiará en toda verdad. Si Jesús promete eso y dice que los poderes del infierno no prevalecerán, no la van a acabar, no van a acabar su iglesia, entonces yo tengo que ver y decir, ¿sigue esa iglesia? ¿Y cuál es esa iglesia que Cristo está guiando? Renovado por el agua y por el Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace por el agua y el Espíritu. Hay bautistas dicen que el bautismo no es necesario para la salvación. Y hay otros evangélicos, hay otras personas que dicen algo distinto. Entonces, de allí yo creo uno tiene que pensar y decir, ay, caray, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿A cuál me baso? Y varios van a tener buenos puntos, otros buenos puntos, pero al final de cuentas en qué uno se agarra. Porque obviamente sabemos en la Biblia que en 2 de Pedro 1:21, ninguna persona puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Y uno se da cuenta porque ya en el capítulo 3 dice porque hay algunas cosas difíciles de entender. Necesitas al Espíritu Santo. Ándale. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar. El Espíritu Santo, si tú activas tu fe y tu convicción, el Espíritu Santo te va a guiar. Porque acuérdate que Juan el Bautista, él dijo que yo vengo bautizando en agua, pero el que viene atrás de mí va a bautizar en agua, en espíritu. ¿Sí? Entonces, yo te pregunto, y yo vengo de la religión católica. ¿Oh, sí? Yo me casé en la religión católica. Okay. Como decimos vulgarmente en el mundo, me casé por las 3 leyes. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces, yo te pregunto a ti, en la Biblia nos menciona que Jesús hizo un pacto, el pacto de la preposición, la circuncisión. Sí. ¿Sí? Y cuando ellos y los niños nacían en aquella época, ¿qué es lo que hacían? Los circuncidaban. Para prepucio. Un pacto con Dios. Claro. Ahora, yo te pregunto, si el niño en la religión católica cuando lo bautizan, ¿él está consciente qué es lo que está haciendo? El bautismo, de que... El bautismo cuando te bautizan en agua. Ajá. Ya ves que el padre pasa a la pila y el padre dice y hace una oración. Pero ¿tú entiendes la oración que está haciendo el padre? ¿O tú sabes la oración que hace el padre cuando te bautiza? No. ¿Te lo dice en español o te lo dice en latín? No, bueno, digo, a lo mejor el niño no entiende, por su edad, a lo mejor recién nacido lo bautizan. No lo entiende, pero el efecto ahí está. Y el efecto, si sabemos que el bautismo nos regenera y nos hace hijos de Dios, dejamos a un lado de que no conocen o de que, como muchas personas dicen, el pecado original, ¿no? Aún así, el niño todavía puede recibir esa gracia, porque al final de cuentas, el bautismo es una gracia de Dios. Al igual, un cristiano adulto, también se puede ver, un adulto está en la fe, como nosotros, a lo mejor usted y yo estamos de acuerdo, que la gracia de Dios no es porque hagamos una cosa, no es porque hagamos un buen mérito, hacemos algo, no, es gratuito, ¿no? Dios nos da automáticamente, así que nosotros hacemos nada. Y al igual, el niño no tiene que hacer nada, pero recibe la gracia automáticamente. Y entonces, a lo mejor si lo entendemos de allí, a lo mejor ya podemos saber que no es tan distinto la idea, ¿no? No, simplemente mira, en la Biblia nos menciona muchos ejemplos. Sí. La Biblia no es de interpretación personal. No. La Biblia necesitas interpretarla con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar. ¿Por qué? Porque en la Biblia tú me puedes mencionar muchos pasajes. Yo te leo la Biblia y no se me quedan los versículos, los pasajes, pero lo que sí se me queda es que en la Biblia nos mencionan partes, qué es lo que debemos de hacer. Debemos de buscar por qué en la religión católica hay una convicción. ¿Por qué en las demás religiones hay un tipo de convicción? Sí. Pero ¿cuál es la adecuada? Ándale. ¿Cuál es la perfecta? Sí. ¿Quién es el perfecto? Ándale. ¿Te has preguntado? Sí.
¿Quién es el perfecto? Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes creen que debemos bautizar a los niños, sí o no? El niño se debe de bautizar cuando él tenga el conocimiento que tú le hayas inculcado a él. Porque acuérdate que la información que tú le des al bebé cuando nace, tú vas a empezar a decir, él es mamá, él es papá, él es hermano. Ok. Viene la información. Sí, ok. Ahora, si es el caso de que el niño tiene que ser consciente para ser bautizado, o cualquier persona para ser bautizado es de iniciación propia. Ahora, si ese es el caso, ¿hay un pasaje en la Biblia que diga eso? ¿O podemos encontrar eso en una enseñanza? Lo podemos encontrar en una enseñanza porque en la enseñanza acuérdate que Dios utiliza el Nuevo Testamento para que vayamos al Antiguo Testamento. Sí. Y porque usted acaba de decir también de comparación de la circuncisión, ¿no? Sí. Circuncisión y con el bautismo. Si nos damos cuenta, una de las cosas que la circuncisión hizo, como dijo usted, es entrar al nuevo pacto, en Génesis 17. Sí. Y esto se hacía, según se me hace el versículo 12, pero eso se hacía a los 8 días de bebés. O sea, los niños no están conscientes. Entonces, uno diría, bueno, tiene que ser por iniciación propia. Pero también, o sea, podemos responder y sí, pero ese fue el Antiguo Testamento. Ahora, lo interesante es que ya Pablo en el Nuevo Testamento da la relación en lo que era antiguamente la circuncisión y dice en el libro de Colosenses, yo creo que usted lo ha leído, Colosenses 2:11, dice que la circuncisión es ahora el bautismo. Ya no es por circuncisión, ya no es por un corte carnal del prepucio, sino que ya entramos en una nueva alianza con Dios. Entonces, si tomamos el concepto de la circuncisión en el Antiguo Testamento y ahora que dice Pablo, es ahora el bautismo, entonces no tendríamos problema en aceptar niños para el bautismo. No, claro que no. Si es el caso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento antes no se tenía conocimiento, porque tú lo hacías por una convicción, tú lo hacías por una fe, y tú lo hacías como su papá de Isaac, cuando lo ofreció en sacrificio. En un sacrificio. Sí. Fue un acto. Cuando en el Antiguo Testamento nos menciona que hacíamos actos, porque Dios hizo pactos. Sí. Y el acto que hacíamos era, yo tengo fe y yo sé que Dios existe. Sí, pero sí. ¿por qué lo hacíamos? ¿Por qué esa fe, por qué nos llevaba a hacer esos actos? Y ahora en el Nuevo Testamento los apóstoles nos mencionan qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué debemos de usar el Antiguo Testamento y usar el Nuevo Testamento? Unir los dos, sacar la mejor interpretación, pero ¿quién es la que te lo va a dar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es la ayuda? El Espíritu Santo. Sí. Porque como tú investigues o como tú lo veas y en la forma que tú lo veas, vas a buscar la interpretación. Sí. Y tú vas a decir, creo que esto es lo adecuado. Pero ¿cómo lo vas a corroborar? Porque a lo mejor tú lo que tú necesitas, mira, hay muchos idiomas en muchos países. ¿Sí? Y cada país te va a dar una interpretación de diferente manera. Pero ¿a quién tenemos que recurrir? Ándale. ¿A Dios? Levanta tu cara y alza tu cara a Dios. Sí. ¿Por qué? Y fíjese. Porque siempre buscamos y estamos hacemos el acto que tanto se menciona. Sí. El avestruz. Sí. Enterramos la cabeza en el suelo y buscamos lo que hizo esta persona en el personaje que la persona que perdió la moneda. Lo entiendo. Sí, y no nos vamos tan lejos. Obviamente, uno como persona, como creyente, tiene que razonar, cierta forma, pero también pedir la inspiración del Espíritu Santo. Sí. Ahora, obviamente, diferentes personas van a llegar a diferentes conclusiones, pero conocemos que hay una sola verdad, que es Jesucristo. Pero también en esa verdad, llegando a cuál es la interpretación correcta,
dice Pablo que Él, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, está íntimamente conectada. Cabeza, Cristo, su cuerpo, la iglesia. Entonces, si es toda la persona de Cristo la verdad, entonces tenemos que decir que la iglesia de Cristo es la verdad. Y no solamente es de inferir, pero también el apóstol Pablo en su carta de Timoteo 3:15 dice, la iglesia del Dios vivo es la columna y base de la verdad. Sí. Entonces, si es el caso que Cristo tiene una iglesia, estamos aquí cristianos, a lo mejor ustedes tenemos diferentes, estamos con complicaciones con interpretaciones, no sabemos qué dice el pasaje. ¿A dónde nos referimos? Si Pablo dice que es la iglesia de Dios vivo es columna y base de la verdad, Sí. pues nos vamos a la iglesia. Ahora, ¿cuál es esa iglesia? Tú, Y allí está el detalle. porque tú eres parte de la iglesia. Somos Tú eres- parte de la iglesia. Nosotros, Claro que sí. nosotros somos miembros del parte del cuerpo. Sí. Tú eres un miembro del cuerpo de Jesús. Pero fíjese, en esos puntos me interesa mucho, porque obviamente hay pasajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay cosas bien difíciles de entender. Una cosa que estaba viendo de la esclavitud, especialmente en América, en los Estados Unidos, había muchas personas que justificaron esclavizar a las personas porque decían, la Biblia no lo prohíbe, y decían eso. Porque si ves, hay estudiosos que dicen, incluso el Nuevo Testamento no condena la esclavitud. O sea, no da una plenitud a la esclavitud. Y obviamente mucho menos el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, si vamos a ese punto, ¿cómo vamos a definirlo? Porque obviamente podemos decir por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe. Pero hay varias personas que van a llegar a diferentes conclusiones. Hablo con un hermano testigo de Jehová, ya sea, él me va a llegar con su conclusión de que Cristo no es Dios. Ahora, otro hermano me va a hablar de los pentecostales, de que Cristo, o los unidos, que Cristo solamente no existe el Padre ni el Espíritu Santo como personas tal, sino como manifestaciones. Entonces, si llegamos a eso, cada persona pide el Espíritu Santo, en realidad si lo vemos en contexto, no nos llega a algo definitivo. Y es aquí cuando, incluso si vamos en las mismas escrituras, en Hechos 15, la iglesia tuvo una disputa, estaba en complicaciones. Unos decían que el creyente, el pagano que quiera entrar a la fe, se tiene que circuncidar primero. ¿Verdad que sí? ¿Y qué decidieron? Los que estaban en la comunidad judía cristiana, ellos decían, todavía se tiene que circuncidar. Pablo y los otros decían que no. Ahora, si se dan cuenta, Cristo no definió eso. Si vemos en los evangelios, no dijo, ¿se tienen que circuncidar, sí o no? No dijo. Y es cuando, después de que Cristo asciende al cielo, deja la iglesia, su iglesia, en Hechos 15:7, Pedro se levanta. Pedro se levanta y acaba toda la discusión. Ya luego en el versículo 12, es cuando Santiago la apoya, el apóstol Santiago. Y fíjense lo que pasa, en el versículo 28 dicen ya después de que tuvieron la declaración, dijeron, a nosotros nos ha parecido bien y también el Espíritu Santo de que ya no nos pongamos más pruebas o más cargas de lo que sea necesario. Y ya acabaron con eso. Entonces, de allí es cuando uno como creyente dice, ay caray, aquí en la iglesia, los líderes de la iglesia, pusieron fin a este desorden, a esta discusión, que era complicado. Unos decían que no, unos decían que sí, o nos interpretaban de diferentes maneras. Pero aquí, los líderes de la iglesia, Pedro y apoyado por el apóstol Santiago, pusieron definitud en eso. Entonces es cuando yo miro, digo, si Jesús dice en pasajes, yo no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de decirles, vayan y prediquen, enseñen. Dios dice, los guiará en toda verdad. Si Jesús promete eso y dice que los poderes del infierno no prevalecerán, no la van a acabar, no van a acabar su iglesia, entonces yo tengo que ver y decir, ¿sigue esa iglesia? ¿Y cuál es esa iglesia que Cristo está guiando? Como lo guió en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Porque Cristo no puso un fin en ese problema, sino que fue por inspiración del Espíritu Santo después del Evangelio. Entonces es cuando yo me pongo y digo, ¿cuál es esa iglesia? ¿No? Okay. Porque esa iglesia me va a guiar en la verdad. Fíjate que
entra tanta controversia de que si los niños se tienen que bautizar o a los 4 años tienen que bautizar. Mira, vemos que cuando Jesús se bautizó ya cuando ya tenía 30 años. Vemos la clase de que Jesús tenía él dijo, ese es el ejemplo que yo tengo que ser. Porque yo tengo que ser bautizado por ti, le dijo Juan. Le dijo, ¿por qué? Yo tengo que bautizar, no. Vamos a cumplir lo que está escrito. Sí. Va a cumplir lo que está escrito. Entonces, cuando Jesús dice eso, nos pone un ejemplo de que en esa edad consciente, entonces no vamos a discutir mucho cuál es la iglesia verdadera, cuál es que si somos guiados por el Espíritu Santo, lo que estás hablando ahorita. Sí. Una conclusión es muy fácil, Jesús dijo muy claro. No me importa a mí si ustedes bautizan a los niños temprana edad. No me importa a mí si ustedes se bautizan a los 30 años, cuando están conscientes. A mí me interesa que tengan frutos. Los conoceréis por los frutos. Por los frutos, dicen, no porque se bautizaban, no porque son guiados, se dice ser guiados por el Espíritu Santo. No porque dicen, el Espíritu Santo me da la comisión, hago lo que yo quiero, Sí. sino que Jesús dijo bien claro, por sus frutos. ¿Qué son los frutos? Cambio de vida, carácter, ya no, si antes robabas ya no robabas, si antes adulterabas ya no adulterabas, si antes eras injusto ya no eres injusto. Entonces esos son los frutos que el Señor estaba pidiendo. No está pidiendo que qué es lo que haces o que te bautizas, o porque yo no creo en el Espíritu Santo, los frutos. Jesús dijo bien claro, enfocó en los frutos. Dice, muchos hablarán en mi nombre, muchos testificarán en mí, muchos harán milagros en mi nombre. No los conozco si no tienen frutos. Sí. Yo los desconozco. Esa es la realidad. Sí, yo no estoy estoy de acuerdo con lo que usted dice. La cuestión es de que, y esto pasó en la iglesia primitiva, que se dijeron, a ver, Jesús dice que no nace por el agua del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. También Pedro en su carta, 1 Pedro 3:15 a 3:21 dice, el bautiza ahora lo salva. Bautismo ahora lo salva. ¿Qué no nos salva la fe en Jesús? No, lo importante es la fe. Ahora, ¿qué pasa? Y es cuando la iglesia primitiva consideró mucho esto. Sí. ¿De qué pasa con esos niños, 1 año, 2 años? ¿Están enfermos? ¿Los bautizamos, sí o no? Si la Biblia dice, si las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles dijeron que el bautismo es necesario para la salvación, entonces, ¿bautizamos a los niños, sí o no? Los niños que se van a morir. Y en eso es cuando un estudioso protestante, J.N.D. Kelly, decía que era algo natural, de que desde el tiempo de los apóstoles hasta la iglesia primitiva, después de ellos, era algo natural que bautizaran los niños. Porque fue una cosa de que dijeron, o sea, y a lo mejor digamos entre nosotros, ¿no? ¿Qué importa a los niños, no? ¿Por qué es necesario? Es necesario. Nosotros aquí como hermanos, como cristianos, consideramos la salvación importante. La fe en Jesús es sumamente importante. Y es para mí es algo bien importante. Porque si esos niños no están recibiendo el bautismo cuando la Biblia dice que es la manera ordinaria para ser salvado, y si no lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo con las palabras de Jesús? Porque, mira, ¿Cómo se llama, hermano? Max, mucho gusto. Max, mucho gusto. Échale ganas. Igualmente. Buena palabra. Bueno, ya acabamos con el video. Gracias por ver este video, chiquito conversación que tuvimos con los hermanos. Eran evangélicos y obviamente tenemos varios puntos de diferencia. Benditos a Dios que tuvimos la plática. Primero Dios salga con muchos frutos. Hablamos sobre la salvación, hablamos sobre el bautismo de niños, es necesario o no. Y hablamos también sobre la autoridad de la iglesia y cómo se interpretan las escrituras. Así que por favor, dale un like, suscríbanse al canal si les haya gustado el contenido. Y muchas gracias por su apoyo. Primero Dios, seguimos orando unos por otros y al final de cuentas estamos en comunión, estamos en Dios y seguimos adelante más que nada. Gracias y Dios los bendiga.